Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. A raíz de nuestra última reflexión, hubo alguien que me dijo que le escuchó la reflexión, ¿verdad? Y que quedó realmente trastornado, ¿verdad? Su comprensión, su entendimiento sobre el Evangelio. Claro, porque le contesté, porque alguien nos ha contado un otro evangelio. Por eso nos cuesta mucho ahora definir lo que es verdad de lo que es engaño. No es mi intención de hablar de políticas, ¿verdad? Sin embargo, todos aquellos que estudian la profecía y que tienen un mínimo entendimiento al menos, deberían de saber que al final del tiempo la hegemonía de Estados Unidos, el cordero, se convierte en un dragón. Y desde hace bastante tiempo vemos que esto está pasando, ¿verdad? Cuando tienes un mínimo de entendimiento y escuchas con atención, empiezas a comprender realidades. Y cuando miras los dos bloques, el bloque de América del Norte, Europa, ¿verdad? Y el bloque asiático, verás quién defiende los valores cristianos, los valores de la familia, y quien ha usado esta supuesta democracia, libertad mal comprendida, de modo que a la Iglesia hoy le ha dado temas. Pastores mujer, eh, el matrimonio no tradicional, y una serie de conflictos que esta supuesta libertad nos ha metido hasta dentro de la casa. Y veréis que el bloque demonizado hasta ahora, como el bloque malo, solo hace falta escuchar a Putin qué valores defiende desde hace 20 años, desde que está en poder en realidad. Y empezaréis a entender un poquito con mayor profundidad de qué lado está trabajando el enemigo y de qué lado está trabajando Cristo. Más allá de, porque ningún lado es bueno, tenemos que entender que vivimos en esta tierra, por lo tanto el enemigo lo pervierte todo. Sin embargo, lo escrito está nos dice que Dios tiene hombres en puestos claves y que defenderán la verdad, la justicia. No son perfectos, nadie lo es. Sin embargo, defenderá la justicia. También hay que ver lo que está pasando en estos momentos. El bloque asiático, Rusia, China, India, Pakistán y cada vez más países adheran al bloque BRICS. Los que entienden un poco de geopolítica y algo de economía sabrán de lo que estoy hablando. Y se acaba de firmar un contrato para que todo el mundo compre, todo el mundo del bloque BRICS, me refiero, en petroyuanes. Por lo tanto, el petrodólar está por morirse. Porque curiosamente, el mayor exportador del petróleo, Arabia Saudita, acaba de adherir a este bloque BRICS desde perspectiva económica, no tanto política, ¿verdad? Y venderá a China petróleo en yuanes. Esto nos tiene que decir que el dólar está condenado a muerte. Esto nos tiene que decir que la profecía es real y que el poder hegemónico de Estados Unidos y de sus aliados
está bajando y no hay más que ver el problema que tiene Europa energético y su dependencia de Rusia en realidad. Esto os lo explico, mis queridos hermanos, para que podamos despertar. Yo he visto vuestra incomprensión. Es lógico, porque el enemigo nos ha engañado. Y para que podamos entender esto, os he traído dos textos que curiosamente es justo la matutina de hoy, como obra Dios, ¿verdad? Y que, por cierto, todos aquellos que quieren saber más, yo comparto materiales en el canal de Telegram constantemente, por lo tanto, si queréis saber más por qué estas reflexiones no están dedicadas a política, no, este canal no tiene como propósito esto y todo lo que acabo de deciros es para poder entender, ampliar esta imagen y que podáis salir de esta incomprensión, ¿verdad? Y que entendáis un poquito la realidad y que veáis que lo que parece ser es un engaño y lo que está demonizado hoy, pues a lo mejor no es lo que se presenta, ¿no? Simplemente por eso os hago estos comentarios. ¿Queréis saber más? Acudid al canal de Telegram si así lo deseáis. Y allí comparto de vez en cuando materiales para que podamos tener una visión más realista de la realidad y poder entender la profecía. Este es el propósito. No me dedico a la política, aunque me ocupo de todo. Me interesa economía, me interesa política. Vivo todavía en este mundo, por lo tanto necesito saber toda la verdad. Por lo tanto, dentro de mis estudios, cuanto a la profecía, lo escrito está, pues me ocupo un poquito de estas cosas también, porque necesito vivir con los pies en la tierra, ¿verdad? Bien, os voy a presentar tres textos que son precisamente de la matutina de hoy y que nos hablará precisamente de la clave y es en el marco, por eso os lo presento también, pero por eso decía como obra Dios, ¿verdad? Sabiendo que el tema que tocamos hoy es tremendamente importante, pues nos dará la clave y que necesitamos entender esta clave para poder comprender cuál es la solución de Dios. Por lo tanto, el tema hoy, por cierto, hoy entramos en otra serie de temas y que es la que en realidad inició todas estas doctrinas de Cristo, ¿verdad? Cristo, nuestra justicia, recuerden, hace unas cuantas reflexiones, 30, una cosa por estilo, entramos en estas doctrinas de Cristo y empezamos por ahí, Cristo, nuestra justicia, y vamos a ver qué es lo que nos tratará de decir. Quiero resaltar, fijaos el año, 1888. El mensaje Cristo nuestra justicia es el mensaje de 1888. Pero este tema fue presentado en 1883, es decir, con anterioridad, ¿verdad? Por la sierva misma. Vamos a entrar en esta serie de temas y vamos a ver cuál es el desarrollo empezando desde 1883, es decir, Dios preparó el camino para que 1888 sea un éxito y no un fracaso. Desgraciadamente volvimos a no entender a Dios, ¿verdad? Bien, vamos a entrar en estos párrafos de la matutina de hoy, en realidad, que se titula La causa de todos nuestros males, 16 de marzo. Y vamos a ver qué es lo que nos trata de decir, porque es la clave de nuestro problema y partiendo de esta clave vamos a ver cuál es la resolución de Dios, ¿verdad? Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Y aquí quiero resaltar precisamente de por qué tenemos esta incomprensión, por qué el enemigo nos ha engañado para que lo que es engaño lo veamos como verdad y lo que es verdad sea engaño. ¿Verdad?
Dice, notemos las palabras engaño de pecado. Dice, Satanás siempre presenta sus tentaciones disfrazadas de bondad. Así nos engaña. Así pasó en Edén. No moriréis. Porque Dios es amor, ¿verdad? Las tentaciones disfrazadas de bondad. Dios sí es amor. Pero sí tenían que morir si no obedecían lo que Dios dijo, ¿verdad? La advertencia de no ir al árbol. Me refiero a Génesis, ¿verdad? Al Edén. Dice, tened cuidado de no acceder a ellas, a estas tentaciones disfrazadas de bondad. Esta supuesta libertad que el mundo democrático tiene, pero que ha destruido todo lo que Dios construyó en realidad, desde el Edén, el matrimonio, la moral, la ley. Esta libertad ha ido en un mundo sin ley en realidad, al caos al que vivimos y que parece ser que nos gusta. Por eso nuestra atención no fue centrada en ¿y qué estaba diciendo el otro lado? ¿Qué es lo que defendía? La familia tradicional, valores morales, nunca fue a atacar a nadie, sino trató de defender, ayudar. En fin, y por eso el enemigo nos ha engañado, disfrazando de bondad lo que era el terrible engaño, ¿verdad? Dice, una violación de la recta verdad prepara el camino para la segunda violación. Y los males se repiten hasta que el corazón de incredulidad se endurece y la conciencia pierde su sensibilidad. ¿Y quién conoce ese mecanismo? El enemigo. Él experimentó el primero esta realidad. Perdemos de vista, como decía aquí, una violación de la recta verdad. Una vez entrado en este camino, dice, prepara el camino para la segunda y los males se repiten hasta que el corazón de incredulidad se endurece, ya ni se entera, ¿verdad? Y la conciencia pierde su sensibilidad. Por esto hoy consideramos que lo que parece bueno, en realidad no lo es. No entendemos hasta dónde nos ha llevado esta supuesta libertad, traspasando frontera del mal, una detrás de otra, hasta que la propia iglesia llega a anular la ley, creyendo que peca hasta que Cristo viene. Entonces, ¿qué sentido tiene la iglesia? ¿Qué propósito tiene la iglesia? Pecamos hasta que Cristo viene, podía haberlo dicho Adán en Edén mismo. ¿De qué sirve? Estamos anulando todo el evangelio en realidad y al mismo Cristo, porque no entendemos su obra, no entendemos el día de la expiación, ¿verdad? Dice que nadie se engaña a sí mismo con la idea de que los pecados de la juventud podrían ser fácilmente abandonados cuando lo deseen. Esto aplíquenlo, por favor, en lo que está pasando en el mundo, historia, un poquito de historia para poder entender el origen de América, el otro lado, ¿verdad? Leamos las dos bajo estos principios, no tanto en detalles, sino a macro, no a micro, ¿verdad? Macro realidad y no la micro realidad. En la micro realidad todos somos un desastre en realidad, pero en la macro Dios obra, hay unos valores. Y recuerden que aquí la lucha no es de carne y sangre, sino de espíritus. Por lo tanto, detrás de estos dos grupos de poder, en un lado tiene que actuar Dios y en el otro lado tiene que actuar el enemigo. Lo único que necesitamos es percibir, tener esta conciencia y esta sensibilidad, entender de qué lado está obrando Dios y de qué lado está obrando el enemigo, ¿verdad? Que nadie se engañe a sí mismo con la idea de que los pecados de la juventud podrían ser fácilmente abandonados cuando lo deseen. Dice, esto no es así. Cada pecado acariciado debilita el carácter y fortalece el hábito.
Y nosotros esto es lo que hicimos con esta supuesta libertad. Porque América empezó bien. Pero casi desde que empezó, se contaminó. Desgraciadamente, ¿verdad? Dice, como resultado se produce la depravación física, mental y moral. ¿Y no es eso lo que estamos experimentando? Un desastre total. Esta es la profunda realidad. Guste o no guste. A mí tampoco me gusta, pero tengo que vivir en la realidad. No en una distopía, ¿verdad? En una falsa realidad. Dice, podéis arrepentiros de los daños que habéis hecho y poner vuestros pies en el camino correcto, pero el molde de vuestra mente y vuestra familiaridad con el mal hará difícil que distingáis entre el bien y el mal. Ahora, pregunto yo, ¿esto puede pasar en la iglesia? ¿Qué pasó en 1888? ¿Cómo llegamos a 1888 para que en aquel momento se tome una decisión en lugar de tomar otra? ¿Verdad? Los principios que nos cuenta Dios aquí se aplican, son válidos. Vivimos en esta realidad para poder comprender la auténtica realidad y no este falso evangelio que nos han contado, sino que tenemos que distinguir el auténtico evangelio según lo escrito está, cada uno por sí mismo, ¿verdad? Pero el molde de vuestra mente y vuestra familiaridad con el mal hará difícil que distingáis entre el bien y el mal. Y es así como estamos, es así como ocurre lo que está ocurriendo en medio de nosotros, ¿verdad? Dice, Satanás os asaltará una vez y otra a través de los malos hábitos que habéis formado. Uno de ellos, no reconocer nunca el error, no arrepentirse nunca. Hasta hoy hemos formado este hábito de negar la realidad y vivir en realidad en una distopía. Yo sé que esto es tremendamente, o sea, cuando estáis escuchando esto, este tío está loco. Ojalá tendríais razón. Ojalá tendríais razón. Desgraciadamente, la realidad nos da un baño de realidad y nos coloca con los pies en la tierra en realidad, o debería. Desgraciadamente será solamente un pequeño grupo, porque la mayoría prefiere estar engañada. Prefiere. Porque al no acercarse a la palabra para enfrentarse a la realidad delante del espejo, pues vive una distopía. Una palabra dura. Pero vive en un mundo imaginario y no en la realidad. Desgraciadamente. Dice, muchos consideran el pecado como una cosa sin importancia. Por eso llegamos a esta dichosa conclusión, fatal conclusión, pecamos hasta que Cristo viene, porque no vemos ninguna solución, ¿verdad? Muchos buscan consejo en sus propios deseos y siguen sus inclinaciones y finalmente sacan la conclusión de que el pecado no es tan ofensivo, no es tan terrible a la vista de Dios. Y esto ha hecho de que nuestros deseos, nuestras inclinaciones por un mundo mejor. ¿Quién quiere demostrar que este mundo es válido? Esta distopía construida por el enemigo trata de presentarlo como un mundo válido y que no necesitamos ir a ninguna parte. Y el enemigo dice, sí, vosotros podéis adorar a Cristo y podéis hacer lo que queráis. Esto da igual, no hay problema. En el marco de la libertad de este mundo sin ley, podéis hacer lo que queráis. Pero pelead por un mundo mejor, aquí. No necesitáis ir a ninguna parte. ¿Y cómo lo obra? Con engaño. ¿Apoyándose en qué? Nuestros propios deseos y nuestras inclinaciones. ¿Y cómo son nuestras inclinaciones? De continuo al mal. Por eso somos incapaces de ver
la verdadera realidad, la que Dios trata desde el Edén presentarnos. Pero como nos gusta este mundo construido por el enemigo de Dios y peleamos por un mundo mejor, pues somos incapaces de entender la realidad de Dios. Esta es la profunda realidad. Y nos gusta esta distopía, este falso mundo, y que no es la realidad de Dios, ¿verdad? Dice el pecado, que puede aparecer pequeño, que puede ser denominado pequeño por la conciencia anublada, que es incapaz de entender a Dios y su realidad, su reino. Dice, es tan ofensivo a la vista de Dios que ninguna cosa, sino la sangre del propio Hijo de Dios, puede borrarlo. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros, anulando la obra de Cristo, porque nos gusta este mundo y somos incapaces con nuestra mente anublada de entender la realidad de Dios, de entender la obra de Cristo, de entender su solución el día de la expiación. Es decir, alguien nos ha contado un otro evangelio. Por eso ayer me decía, dice, me has descolocado por completo. Bueno, hace tiempo que estoy intentando hacer esto. Salid de vuestro espacio cómodo. Porque la realidad, la auténtica realidad, día tras día, nos va a mover poco a poco de esta realidad falsa hasta que llegaremos a un punto en donde tenemos que elegir claramente entre Cristo y el enemigo. Pero fijaos el principio que nos cuenta. A medida que hemos empezado este camino de continuo al mal, qué difícil es salir de él. ¿Y quién sabe esto? El enemigo. El enemigo lo sabe muy bien y por eso ha construido deseos, inclinaciones para este mundo. ¿Qué queremos? Casa mejor, coche mejor, viajes, tal. Nos gusta este mundo. ¿Y en qué camino estamos? ¿El de Dios? ¿Dios tiene la intención de perpetuar este mundo? Ni un solo día más en realidad. Pero debido a nosotros, pasa día tras día tras día, porque no hay una generación, un grupo, un remanente que entienda, experimente y proclame la realidad de Dios. ¿Por qué? Porque no es fácil salir y decirle al mundo que está viviendo un falso mundo, una falsa realidad, una distopía. No es fácil. Te dirán que eres loco. Estás loco por completo. Ayer me preguntaba, esta misma persona me preguntaba, Gabriel, ¿cómo estás tú seguro que todo lo que estás diciendo es por el Espíritu de Dios? Digo, no necesito convencerte de nada. Eres tú la que, conforme con lo escrito está, tienes que darte cuenta, con la ayuda de este Espíritu, de Cristo, si lo que cuento es del Espíritu de Cristo o de un falso espíritu. Porque si yo trataría de convencerte, ni mismo Cristo puede hacerlo. Si nosotros no elegimos confiar, y esto es lo que el tema de hoy nos tratará de hacer, si nosotros no elegimos abandonarlos por completo, es decir, ir a la cruz, el yo tiene que morir y confiar plenamente, totalmente, en términos absolutos en Cristo, moriremos. Esto es lo que Dios trata de explicarnos. O confiamos plenamente en Él, en sus obras, o moriremos. Así de sencillo y así de claro. Así que yo no tengo que convencer a nadie de nada. Es Cristo, en palabra, en espíritu, el que tiene que convenceros. Si no lo puede Él, nadie lo puede.
Dice, este hecho que es tan ofensivo, el pecado es tan ofensivo a la vista de Dios que ninguna cosa, sino la sangre del propio Hijo de Dios pudo borrarlo. ¿Cómo de importante es esto que el Hijo de Dios tuvo que morir para que el pecado sea borrado, verdad? Dice, este hecho hace estimar correctamente al pecado. Dios nunca disminuirá su gloria o su ley, ¿verdad? Eso es lo que trata de decir. Dios nunca disminuirá su ley, su gloria, su espíritu en nosotros, para que se acomode a nuestras ideas y puntos de vista. Si nos gusta esta distopía, nos quedamos aquí. Entre comillas, desapareceremos, ¿verdad? Somos ciertamente nosotros los que hemos de ascender y acomodarnos a la gloria de Dios, a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo horrible del carácter del pecado está justamente en proporción con lo excelente de Dios. Dios procura nuestra verdadera felicidad. Si hay alguna cosa que se interpone en el camino hacia esta felicidad, dice, Dios quiere que sea quitada. Y allí está la clave. Esta es la clave que nosotros tenemos que entender. Sin arrepentimiento, sincero, profundo, total, una sumisión a Dios, porque esto es lo que está en el camino para ser unidos con Dios, ¿verdad? Y para ser felices en realidad. Hasta que no entendemos esta sumisión total y completa, hay algo en el camino que impide que Dios pueda obrar. Dice, si hay alguna cosa que interpone en el camino hacia la felicidad, Dios quiere que sea quitada. ¿Y quién ha de quitarla? Soy yo. Necesito darme cuenta cuál es la realidad. ¿Cuál es el mundo en el que vivo? ¿Cuál es la realidad en que confío? ¿Cuáles son sus resultados? Y cuando despierte y me dé cuenta dónde estoy y cómo estoy, empiece a mirarme en el espejo y empiece a darme cuenta cuál es mi mayor necesidad. Cristo es mi justicia. Cristo es mi ley. Dice, Él frustrará nuestros propósitos y chasqueará nuestras expectativas, Dios, ¿verdad? Y a través del chasco y de las dificultades, hará que nos conozcamos tal como somos. ¿Qué es lo que nos trata de decir? Este mundo no ha parado de ir de mal en peor, hasta llegar donde estamos y esperad. Es apenas el principio del tiempo de angustia. Aún hay cosas mucho peor que están por venir. ¿Con qué propósito? Para que conozcamos tal como somos, para que entendamos cuál es nuestra mayor necesidad, cuál es la solución para este mundo. Y eso está pasando con el mundo, esto está pasando con las naciones, esto está pasando con la iglesia, esto está pasando conmigo mismo. Experimentaré, Él frustrará nuestros propósitos. ¿Cuáles son nuestros propósitos? Un mundo mejor, una familia mejor, un negocio mejor, porque me gusta aquí, ¿verdad? Y dice, Él frustrará nuestros propósitos y chasqueará nuestras expectativas, y a través del chasco y de las dificultades hará que nos conozcamos tal como somos. Malos, mas no poder. Y cuando llegaremos a esta conclusión tenemos que darnos cuenta que necesitamos algo fuera de nosotros y que esta tiene que ser la solución. El pecado es la causa de todos nuestros males. La separación de Dios es la causa de todos nuestros males. Si queremos, aquí hay un error, si queremos tener verdadera paz y felicidad,
debemos suprimir el pecado. Debemos de dejar de estar separados de Dios. ¿Cómo? Cristo, nuestra justicia. Aceptar a Cristo en sus términos, en sus requerimientos. Y justamente de esto vamos a hablar hoy. El tema presentado en 1883, es decir, antes de 1888, con bastante años, para que el hombre tenga tiempo de reflexionar cuál es su mayor necesidad. Y vamos a ver qué es lo que nos cuenta Dios, porque, como lo dije antes, nos da un baño de realidad para que entendamos claramente dónde estamos, ¿verdad? Y fijaos, ¿dónde reside la clave? Por esto empieza por aquí. Porque necesitamos entender que sin arrepentimiento, Dios no puede hacer nada. Y por eso empieza aquí, por aquí. Sin un arrepentimiento sincero, no puede Dios hacer absolutamente nada. Porque esto significa que me gusta mi condición. Si no me arrepiento, me gusta mi condición. Y si me gusta mi condición, Dios no puede hacer nada. Él solo me ruega, me presenta la verdad delante de mí, pero el que tiene que elegir soy yo. Fijaos lo que nos dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿dónde reside la clave aquí? Si confesamos nuestros pecados. No pecamos hasta que Cristo viene. No luchamos por un mundo mejor. No vivimos una distopía tomándola como la realidad de Dios. Por eso no confesamos nuestros pecados. Porque a nosotros nos gusta el pecado. Este es el problema. Nos gusta estar separados de Dios. Mientras esperamos que Dios obre sí o sí. Y no entender la realidad de Dios. Y Dios dice, si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos de nuestra condición, de nuestra elección errada, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero mientras no salimos del dominio del enemigo, mientras no salimos del engaño, ¿qué nos trata de decir? Dios no puede perdonar nuestros pecados ni limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque nos gusta este mundo. Nos gusta nuestra condición. Vivimos una distopía. Mientras vamos a la iglesia decimos que amamos a Cristo, al mismo tiempo vivimos con el pecado. Porque nos gusta. Peleamos por un mundo mejor. Elegimos entre los dos bandos. ¿Por qué elegimos? Porque queremos estar aquí. Queremos un mundo mejor. Esta es la realidad. Y hasta que no despertemos de esta realidad, dichosa realidad, quedaremos aquí. ¿Verdad? Quedaremos aquí. Dice, Dios requiere que confesemos nuestros pecados y humillemos nuestro corazón ante Él. Esto es el primer paso, el primero. Sin este paso, todo lo demás es irrelevante. Dios quiere, pero no puede obrar en injusticia. Mientras no quiero yo, Él no puede hacer nada. Por eso a la iglesia le pasa lo que le pasa, porque no se arrepiente. Ella perpetúa el error y el engaño diciendo, no, hemos aceptado el mensaje. ¿Cómo puedes siquiera entender el mensaje? Y esto es lo que les está pasando en realidad a la iglesia. ¿Cómo puede entender el mensaje sin el primer paso, arrepentimiento, sin reconocer el error? ¿Cómo puedes estar conectado al Espíritu de Cristo sin el cual no puedes entender la verdad? Mientras vives en esta distopía, tú dices, no, nosotros hemos aceptado el mensaje, Cristo nuestra justicia. ¿Y cómo has llegado a la conclusión de que pecas hasta que Cristo viene? ¿Entendiste
este mensaje en toda su profundidad, Cristo nuestra justicia y lo que representa? Esto nos está hablando de cuál es nuestra realidad, que nuestra mente está nublada, que no entendemos la profundidad del Evangelio y vivimos en una distopía. Esta es la realidad. Vivimos un engaño tremendo y necesitamos despertar. Dios requiere que confesemos nuestros pecados y humillemos nuestro corazón ante Él. Pero al mismo tiempo debiéramos tenerle confianza como a un Padre tierno que no abandonará a aquellos que ponen su confianza en Él. Y esto necesitas abandonarte, ir a la cruz, dejar de tener confianza en ti, sea la que sea, ¿verdad? Porque fijaos, necesitamos, siempre os lo digo, mis queridos hermanos, no os quedéis con la primera capa de lo que está diciendo sin profundizar, porque si no, no entendemos. Y por eso la gran mayoría sigue sin entender. Dice, este tío está loco. Ojalá tuvierais vosotros razón. Mejor se pierda uno, pero se salve el pueblo. Pero desgraciadamente es difícil, porque hemos entrado en un camino casi sin retorno, igual que este mundo. Casi sin retorno. Y no logramos darnos cuenta de la realidad, a pesar de que Dios, Cristo, está a la puerta y llama. Pero esta puerta está cerrada y no hay quien la abra, ¿verdad? Pero al mismo tiempo debiéramos tenerle confianza como un Padre tierno que no abandonará a aquellos que ponen su confianza en Él. Muchos de nosotros caminamos por vista, vivimos en esta distopía y no por fe, no confiamos en Dios, en la realidad de Dios. Eso es lo que está diciendo. Creemos las cosas que se ven, pero no apreciamos las preciosas promesas que se nos dan en la palabra de Dios, en el Evangelio de Cristo, ¿verdad? En la realidad de Dios, la perspectiva que Dios tiene, no la que nos presenta en este mundo, ¿verdad? Las cosas que se ven, porque las cosas que se ven en este mundo, bajo el príncipe de este mundo, son manejadas porque, como leímos antes, ¿verdad? Lo que es bueno sea malo y lo que es malo, aparentemente, sea bueno, pero que no tengamos la capacidad de distinguir, ¿verdad? Dice, sin embargo, no podemos deshonrar a Dios más decididamente que mostrando que desconfiamos de lo que Él dice y poniendo en duda si el Señor nos habla de verdad o nos está engañando. Y uno debería de preguntarse, ¿cómo que ponemos en duda si el Señor nos habla de verdad o nos está engañando? ¿Qué es lo que ha contado Dios a través de sus profetas en toda la historia? Y el pueblo de Dios los ha matado uno detrás de otro, incluyendo al mismo Cristo. ¿Qué está pasando hoy? Los siervos de Dios, según lo escrito está, presenta la verdad de Dios y la gente dice, este tío está loco. Está loco. Nos está hablando de un otro evangelio. Y como lo decía ayer a esta persona, digo, lo que estoy comentando y presentando, ¿está escrito? Sí. Entonces, ¿por qué ponemos en duda si el Señor nos habla de verdad o nos está engañando? ¿Y cuál es este espíritu que nos hace entender mal? Incluso lo escrito está. ¿Cómo han salido tantas y tantas iglesias que supuestamente tienen su fundamento en lo escrito está? ¿Por qué tantas? ¿Por qué no una? ¿Por qué ninguna? Sino solo Cristo. Él es la verdadera iglesia, ¿no? Necesitamos entender realidades, queridos,
que sin el Espíritu de Cristo, tal como el Evangelio nos lo cuenta una y otra vez, que es la llave del Evangelio, no entenderemos. Un evangelio superficial, un estudio superficial, un formalismo, no sirve. Solo nos lleva a la muerte. Solo cuando con el Espíritu de Cristo entramos, penetramos la verdad, la coraza, la superficie de lo que parece, y entramos en la profundidad del Evangelio, empezaremos a entender, viviendo en esta realidad, pero desde esta realidad tratando de entender la realidad y la perspectiva de Dios, no nuestros deseos y nuestras expectativas de un mundo mejor. Porque esto es una falsa realidad, queridos. No puede ser. ¿Cómo puede ser en un mundo donde gobierna el enemigo de Dios un mundo mejor? Necesitamos despertar. Yo sé que cuesta, lo sé. Estoy peleando con muros y casi impenetrables, pero sé que alguno despertará. No serán muchos, pero algunos sí. Dice, Dios no nos abandona debido a nuestros pecados. Porque si Dios no nos abandonaría, adiós solución. Dios no nos abandona debido a nuestros pecados. Quizá hayamos cometido errores y contristado a su espíritu, pero cuando nos arrepentimos, primer paso y la clave de todo, pero cuando nos arrepentimos y vamos a Él con un corazón contrito, como un niño que no sabe nada, a pesar de creer saberlo todo, pero como un niño que no sabe nada y que confía plenamente en sus padres, con un corazón contrito, con una mente sometida, confiada en Dios, dice, no nos desdeña. Hay estorbos que deben ser retirados. Y si no los retira Cristo, el Padre, me refiero al niño y a la familia, ¿verdad? ¿El niño puede hacer algo? No. ¿Quién tiene que hacer algo por él? Su familia, sus padres, ¿verdad? Pues cuando nos acercamos a Dios como este niño, confiando plenamente en la obra de Dios, ¿verdad? Y esto dice, hay estorbos que deben ser retirados. El niño ha de ser educado. Necesita entender la realidad, ¿verdad? Se han fomentado sentimientos equivocados, ha habido orgullo, suficiencia propia, impaciencia y murmuraciones que han preparado el camino para 1888. Recuerden en qué realidad estamos aquí. 1883. ¿Por qué perdieron 1888? Porque ha habido orgullo. Yo tengo la razón, yo tengo la verdad. Lo que digo yo es así. Si no soy yo, la iglesia se muere. Hay que entender lo que pasó en 1888, ¿verdad? Ha habido orgullo, suficiencia propia, impaciencia y murmuraciones, que han preparado el camino para que en 1888 ocurra lo que allí ocurrió. Todo esto nos separa de Dios. Todo esto nos separa de Dios. ¿Y es Dios el que nos abandona? ¿O somos nosotros que permanecemos separados de Dios? Y que Dios no puede hacer nada, ¿verdad? Porque en este mundo hay quien nos reclama. Dice, míralos, ¿les gusta este mundo? ¿Les gusta estar aquí? Por lo tanto, Dios no puede hacer nada. ¿Qué es lo que trata de explicarnos? Sin arrepentimiento, sin entender nuestra realidad, sin ir a la cruz y que el yo tiene que morir, porque ¿de dónde viene orgullo, suficiencia propia, impaciencia y murmuraciones? Del yo. Y hasta que el yo no va a la cruz, muere y se deja en las manos de Dios, igual que Cristo, ¿verdad? Dios no puede obrar. Permanecemos separados de Dios. Y Él no puede obrar. Este es el mecanismo de fondo que necesitamos comprender.
Deben confesarse los pecados. Debe haber una obra más profunda de la gracia del Espíritu en el corazón, en la mente, para que quite lo falso y que nos quedemos con la verdad, con la realidad, con la perspectiva de Dios. Los que se sienten débiles y desanimados deben llegar a ser hombres fuertes en Dios. Aquí quiero confesaros una cosa. ¿Sabéis lo que significa Gabriel? Recuerden, Gabriel es el nombre del primer ángel, el que sustituyó a Lucifer, ¿verdad? ¿Sabéis lo que significa el nombre Gabriel? Hombre fuerte de Dios. Esto significa Gabriel, hombre fuerte de Dios. Y me refiero al primer ángel, ¿verdad? Todo lo demás, pues ya cada uno saque sus conclusiones. Pues dice, los que se sienten débiles y desanimados deben llegar a ser hombres fuertes en Dios y deben hacer una noble obra para el Maestro, pero deben proceder con altura, no deben ser influidos por motivos egoístas. Y todo lo que están haciendo lo tienen que hacer con el amor de Dios, por el amor de Dios, glorificando a Dios, y no por razones egoístas. Si el yo ha muerto, si este mundo está muerto para mí, inexistente, entonces tampoco hay motivos egoístas, porque los motivos egoístas son de este mundo. En el reino de Dios eso no existe. Allí nadie vive para sí, vive para los demás, a servir. Los méritos de Cristo son nuestra única esperanza. Debemos aprender en la escuela de Cristo. ¿Y cuál es la escuela de Cristo, mis queridos hermanos? Porque el enemigo nos ha engañado, nos ha preparado escuelas en este mundo y nos ha convertido el Evangelio en una ciencia. Por eso la sierva dice que es una falsa ciencia. Porque la auténtica ciencia, queridos, es Cristo en palabra y Cristo en espíritu. Es esta experiencia de cristianismo con Cristo, ¿verdad? Es una experiencia personal, uno por uno. Cristo nos educa en su escuela a través de su palabra con el espíritu. Ayer le contestaba a esta persona que me preguntaba, ¿cómo tengo yo la seguridad de que lo que digo es por el Espíritu? Digo, ¿y tú eres cristiano desde hace tanto tiempo? Y le digo lo mismo que a Nicodemo, ¿verdad? Cristo a Nicodemo. Siendo tú maestro de Israel, ¿no conoces esto? ¿Desprovisto del Espíritu? ¿No entiendes la obra del Espíritu? ¿No experimentas la obra del Espíritu? Por supuesto lo digo así porque sí lo experimenta, lo que pasa que no le ha prestado toda la atención, ¿verdad? Porque conozco muy bien esta persona. Por eso digo lo que digo, la conozco muy bien. Si fuera una persona más desconocida quizás no lo diría. Pero yo sí sé que tiene una experiencia. Lo que pasa que estaba tan trastornada la persona que, claro, dijo, lo que sabía, me estoy dando cuenta que no es exactamente así. Digo, bienvenida al club, ¿verdad? Cuando tenemos el Espíritu de Cristo, comprendemos la obra de Cristo. Nos costará un poquito, a todos, a mí también, ¿verdad? Y todavía tengo días que dudo. Hay amigos cercanos a los que llamo y le digo, mira, hoy tengo un día horroroso, necesito que me ayudes. Necesito ánimo, ¿verdad? Y me quedo a hablar con esta persona 1 hora o 2, lo que haga falta, hasta que recobro fuerza, ¿verdad? Poder, confianza, porque a veces cuando veo la reacción de todo este trabajo, ¿verdad? En muchas ocasiones me da ganas de decir, yo lo dejo ya. Pues esta gente no quiere entender, no necesitan ayuda. Pero por la gracia de Dios
hay un pequeño grupo fiel que está despertando, que cada vez entiende más y que son ellos que me hacen dar el siguiente paso. Despertar por la mañana y seguir teniendo ilusión, el deseo de servir. Porque no lo hago por dinero, queridos. No lo hago por dinero, ni por alguna otra cosa. Es por amor a vosotros. Y los que me conocen de cerca, pero que me conocen, lo saben muy bien. No me interesa nada de vosotros, solo que entendáis la verdad, que seáis salvos. Y todo esto para la gloria y honra de Cristo, nada más. Dice, durante mucho tiempo hemos deseado y procurado debemos aprender en la escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos derecho, solo su justicia, su espíritu, su obra completa, ¿verdad? Pero que es a través de espíritu, ¿verdad? Puede darnos derecho a una de las bendiciones del pacto de la gracia. ¿Cuál es el derecho a este favor de Dios? El pacto de la gracia. Su espíritu en nosotros, el propósito eterno de Dios, que Él habite en todo ser creado. Y esto es solo su justicia, solo su espíritu en nosotros puede darnos derecho a una de las bendiciones del pacto de la gracia. Dice, durante mucho tiempo hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ella. Y cada vez que hicimos algo, es decir, cuando hicimos algo por nosotros, creyendo que lo que estamos haciendo es por Dios, en realidad profundizamos en la oscuridad, en mal. Como por ejemplo Doctrina de la Trinidad, como por ejemplo esta institución, como por ejemplo estos libros y esta filosofía nueva. Todo esto es obra de nosotros, creyendo que servimos a Dios. Y dice, pero no hemos recibido las verdaderas bendiciones de Dios porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ella. No hemos apartado la vista de nosotros mismos, creyendo que Jesús es un Salvador viviente. ¿Y qué rechazamos en 1888? Cristo nuestra justicia. Este Salvador viviente, mi Salvador, el que lo obra todo, ¿verdad? ¿Y qué dijimos en aquel entonces? No, nosotros tenemos que obedecer. Nosotros tenemos que hacer algo. ¿Y qué hicimos? Hoy, la realidad de hoy, tendría que revelarnos, si fuéramos despiertos, cuál es nuestra real condición. Pero porque nos miramos a nosotros, nuestra iglesia, tenemos la verdad, nosotros tenemos tal, y no vemos que estamos de lleno en ecumenismo, en plena apostasía, doctrina de la Trinidad, otra institución, pelea de filosofías dentro del marco de la iglesia y un montón de cosas, dejando de un lado el día de la expiación, no comprensión, no hay una última generación, no hay un santuario. Una locura. Una distopía total. ¿En qué realidad vivimos? Y ni siquiera nos damos cuenta. Es más, nos gusta que nadie toque a los maestros, que nadie toque la iglesia, que nadie toque. Nos gusta lo que tenemos, ¿verdad? Ni siquiera nos cuestionamos si lo que creemos es la verdad. Por esto, cuando presentamos lo escrito está, se nos tambalean los cimientos y decimos, ¡qué locura! No puede ser. Ya os lo conté, eso mismo me pasó a mí hace unos años. Por eso estoy aquí, no por otra cosa.
No debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia, nuestro propio espíritu y méritos. La gracia de Cristo, el Espíritu de Cristo, es nuestra única esperanza de salvación. Y aquí en esta frase hay mucho. Podría volver de nuevo a la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Pero dejémosla por ahora. El Espíritu de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Por eso necesitamos entender quién es, sobre todo en el día de la expiación, el día de la liberación. El Señor promete mediante su profeta: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase Jehová, para que él pueda obrar, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué no puede obrar Dios? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Debemos creer en la promesa en sí y no aceptar un sentimiento como si fuera fe. No creer tener la verdad, sino acercarnos a Cristo para que nos cuente Él su verdad. Que nos la cuente Él en su escuela, ¿verdad? Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como en un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Y ahora toca una pregunta. Si esto es verdad, si nosotros confiamos plenamente en Dios, ¿dónde recibiremos toda la ayuda que podamos desear? ¿Dónde está? Si nuestra conclusión es que pecamos hasta que Cristo viene, ¿qué le hicimos al día de la expiación? El día de la liberación de pecado, de eliminar esta separación de Dios. ¿Qué le hicimos a este día? Esto debería de revelarnos que nuestra confianza no está plenamente en Dios, queridos. Que confiamos más en nosotros que en Dios. Por eso no entendemos la realidad. Miramos a nuestro yo como si tuviéramos poder para salvarnos a nosotros mismos. Pero Jesús murió por nosotros porque somos impotentes para hacer esto. Y hasta que no entendemos esta realidad, queridos, seguiremos con el engaño hasta el infinito y más allá, entre comillas. Porque hasta el infinito no va a ser, ¿verdad? En Él están nuestra esperanza, nuestra justificación, nuestra justicia. No debemos desalentarnos y temer que no tenemos Salvador o que Él no tiene pensamientos de misericordia hacia nosotros. En este mismo momento está realizando su obra en nuestro favor, invitándonos a acudir a Él. Yo estoy a la puerta y llamo. En este mismo momento, dice, está realizando su obra. ¿Qué obra? El primer paso. Estoy a la puerta y llamo, invitándonos a acudir a Él en nuestra impotencia y ser salvados. Pero nosotros lo dejamos a la puerta. No lo entendemos. Porque creemos que Él está dentro. Y no está dentro, está fuera. Él está a la puerta y llama a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Y ahora la pregunta clave. ¿Y quién está dentro? ¿De quién es esta verdad que nosotros profesamos y creemos tener? ¿Quién es este espíritu que obra lo que vemos que está pasando a la iglesia? Porque Cristo está fuera, invitándonos a acudir a Él, para poder recibir toda la ayuda y en lugar de estar en apostasía, glorificar a Dios. ¿Verdad? Lo deshonramos con nuestra incredulidad. Dice, es asombroso cómo tratamos a nuestro mejor amigo, cuán poca confianza depositamos en aquel que puede salvarnos hasta lo último y que nos ha dado toda evidencia de su gran amor. Mis hermanos,
¿Esperáis que vuestros méritos os recomendarán para recibir el favor de Dios, para recibir el Espíritu de Dios? ¿Esperáis que vuestros méritos os recomendarán para recibir el Espíritu de Dios, el favor de Dios, pensando que debéis ser liberados del pecado antes de que confiéis en su poder para salvar? Y alguno me diría, pero es que nosotros confiamos en Dios. ¿Así? ¿La iglesia puede funcionar sin ti? ¿O te has convertido en el Dios de la iglesia? ¿En tu Dios personal? ¿En el Dios de los demás? Este es solo un ejemplo. Puede haber más, ¿verdad? ¿La iglesia puede estar sin ti? Pensemos profundamente. ¿Quién es la iglesia? Porque no soy yo, ni tú. Es Cristo. Y si su espíritu no está en mí, yo no puedo ser la iglesia. Si esta es la lucha que se efectúa en vuestra mente, temo que no ganéis fortaleza y que al final quedaréis desanimados, perdidos, muertos, separados eternamente de Dios. Mirad y vivid. Es interesante cómo este tema se presentó en 1883 y los hermanos no entendieron. Yo me estoy asombrando, la verdad. Me estoy asombrando. En el desierto, cuando el Señor permitió que serpientes venenosas atacaran a los israelitas rebeldes, se instruyó a Moisés que erigiera una serpiente de bronce y ordenara que todos los heridos la miraran y vivieran. Pero muchos no vieron la utilidad de ese remedio indicado por el cielo. Hoy tampoco. Hoy tampoco. Muchos no vieron la utilidad de ese remedio indicado por el cielo. Los muertos y moribundos los rodeaban por doquiera, y sabían que sin la ayuda divina su muerte era cierta. Mas estaban dispuestos a lamentar sus heridas, sus dolores, su muerte segura, hasta que se terminaba su energía y sus ojos quedaban vidriosos, cuando podrían haber recibido una curación instantánea. ¿Qué ocurre en el día de la expiación? Precisamente en la boda del Cordero. Una curación instantánea con todo el pueblo de una vez en el decreto divino. Podrían haber recibido una curación instantánea, pero no vieron la utilidad de este remedio indicado por el cielo. No entendieron el mensaje Cristo nuestra justicia y cómo ha de desenvolverse, ¿verdad? Cómo ha de experimentar esta realidad. Confiaron más en sí mismo, en su verdad, en su iglesia, en sus maestros, en este mundo, en su realidad, que en Cristo. Parece tremendo, pero es verdad. La pregunta es, ¿por qué no entendemos esta realidad? ¿Por qué seguimos rechazando a este loco? Y la verdad que Cristo trata de presentarnos, ¿verdad? ¿Por qué no la entendemos? ¿Cuál es el espíritu que tenemos? ¿Y qué es la causa de por qué no entendemos? De lo que experimentamos en realidad, ¿verdad? Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también fue el Hijo del Hombre levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, si estáis conscientes de vuestros pecados, no dediquéis todas vuestras facultades a lamentaros por ellos, sino mirad y vivid. A Cristo, ¿verdad? Jesús es nuestro único Salvador. Y aunque millones que necesitan ser curados rechacen su misericordia ofrecida, millones, dice,
que necesitan ser curados rechacen su misericordia ofrecida. Y aquí tendríamos que hacernos preguntas, no dejarnos engañar tan fácilmente. No, yo estoy en la iglesia, yo he aceptado a Cristo, yo vivo aquello y lo otro. ¿Y cómo sigue tu vida? Preguntas claves para poder contestar con realidad, ¿verdad? Nadie que confía en sus méritos será abandonado para perecer. Al paso que reconozcamos nuestra condición impotente sin Cristo, no debemos desanimarnos. Debemos confiar en un Salvador crucificado y resucitado. Pobre alma enferma de pecado y desanimada, mira y vive. Jesús ha empeñado su palabra, salvará a todos los que acuden a Él. Pero para poder acudir a Él, hemos de pasar por la cruz. El yo tiene que morir. No tiene que gustarnos este mundo en términos absolutos. Queremos el reino de Dios. Y para esto tenemos que vivir para el reino de Dios, como en el reino de Dios. Para que Jesús pueda cumplir con su palabra. Salvará a todos los que acuden a Él, a los que confíen plenamente en Él, ¿verdad? Dice, ya ni me acuerdo cuántas veces nos he llamado, ¿verdad? Yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? A la iglesia de la Odisea. Dice, venid a Jesús y recibid descanso y paz. ¿Qué significa esto? Recibir su espíritu, su verdadero sábado o sabbat, ¿verdad? Dice, ahora mismo podéis tener la bendición. Satanás os sugiere que sois impotentes y que no podéis bendeciros a vosotros mismos. Es verdad, sois impotentes, pero exaltad a Jesús delante de Él. Tengo un Salvador resucitado. En Él confío y Él nunca permitirá que yo sea confundido. Él nunca permitirá que yo sea confundido. ¿Tenemos a Cristo? ¿Y estamos en confusión? Es incompatible, ¿no? Dice, yo triunfo en su nombre. Él es mi justicia y mi corona de regocijo. En lo que respecta a esto, nadie piense que su caso es sin esperanza, pues no es así. Quizás os parezca que sois pecadores y estáis perdidos, pero precisamente por eso necesitáis un Salvador. Y precisamente por eso necesitamos darnos cuenta que necesitamos arrepentirnos y que lo que creíamos que es verdad, de una vez nos acerquemos a Cristo con humildad. No importa tus doctoratos, no importa tu preparación, no importa tu verdad, no importa quién eres o quién soy, no importa. He de acercarme a Cristo con humildad, como alguien que quiere aprender, como un niño que confía plenamente en Dios. De otro modo, estamos perdidos, queridos. Estamos perdidos. En lo que respecta a esto, nadie piense que su caso es sin esperanza, pues no es así. Quizás os parezca que sois pecadores y estáis perdidos, pero precisamente por eso necesitáis un Salvador. Si tenéis pecados que confesar, otra vez vuelve al primer paso. Si tenéis pecados que confesar, no perdáis tiempo. Los momentos son de oro. Los momentos. Porque quién sabe si hoy es mi último momento, mi último destello de este impulso del Espíritu para arrepentirme y tomar el camino recto con Cristo. Pero si no entiendo esta realidad, si pierdo esta última oportunidad, este momento de oro, igualmente seré perdido para siempre, querido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con este texto empezó, ¿verdad? Serán saciados los que tienen hambre y sed de justicia.
los que tienen hambre por la verdad, por la palabra de Cristo, ¿verdad? Y que sean llenados de su Espíritu. Pues Jesús lo ha prometido. Precioso Salvador, sus brazos están abiertos para recibirnos y su gran corazón de amor espera para bendecirnos. Su gran corazón de amor, su mente de amor, espera para bendecirnos. Algunos parecen sentir que deben ser puestos a prueba y deben demostrar al Señor que se han reformado antes de poder demandar sus bendiciones. Sin embargo, esas queridas almas pueden pedir ahora mismo la bendición. ¿Cuál es la bendición? Su espíritu. Deben tener la gracia de Cristo, el Espíritu de Cristo. ¿Qué es la gracia de Cristo? El Espíritu de Cristo. ¿Ahora entendéis? Deben tener la gracia de Cristo, el Espíritu de Cristo, la naturaleza divina de Cristo, de la cual se ha despojado y nos la ha dado a nosotros, su vida. Deben tener la gracia de Cristo, el Espíritu de Cristo, que les ayude en sus debilidades, o no podrán formar un carácter cristiano, por lo tanto no podrán acudir a la boda del Cordero para ser sanados de una vez, en un momento, con todo el pueblo. Jesús anhela que vayamos a Él tal como somos, pecadores, impotentes, desvalidos. Pero para eso necesitamos ir a la cruz, queridos. Dejar de confiar en uno, creer que necesitamos ser puestos a prueba para demostrar al Señor que hemos sido reformados, que hemos venido a la iglesia, que nosotros hacemos aquello, lo otro y lo tal. Y Cristo dice, no me has entendido. Debes tener mi espíritu. Solo cuando tendrás mi espíritu tendrás un verdadero carácter cristiano. Si no es mi espíritu el que obra purificación, santificación, erradicación del pecado en el día de la expiación y te lleva a la boda del Cordero con un carácter, verdadero carácter de Cristo, de espíritu, de su espíritu, ¿verdad? No podrás ser sanado, queridos, aprobado por Dios. Es imposible. Y ahora le da el clavo. El arrepentimiento es un don de Dios. Dice el arrepentimiento, tanto como el perdón, es el don de Dios mediante Cristo. Y entonces, si esto es un don de Dios mediante Cristo, ¿cómo puedo obtener yo este don de Dios? Os lo he dicho en varias ocasiones, mis queridos hermanos. Hemos de ir a la cruz. El yo ha de morir. Necesitamos confiar plenamente en Él. Y dice, el arrepentimiento, tanto como el perdón, es el don de Dios mediante Cristo, mediante su Espíritu, mediante este impulso, mediante este momento de oro, que nos lo dijo, hoy es este momento, ahora, recibimos este impulso de Cristo, ¿cómo? A través de una reflexión, de una frase, de un acercamiento a la Escritura. Justo la semana pasada escuché a alguien que durante 20 años o 30 años, ni me acuerdo cuánto decía, después de haber estado en la iglesia, se había separado de Dios. Y por un encuentro con un hermano y un acercamiento a la palabra, retomó la decisión de volver a la iglesia. Pues escuchó este impulso, aprovechó este momento de oro, este impulso, y de esto nos habla Cristo. El arrepentimiento, tanto como el perdón, es el don de Dios, es este impulso mediante Cristo, mediante su Espíritu. Mediante la influencia del Espíritu Santo, somos convencidos de pecado, de nuestra separación de Dios, ¿verdad? Y sentimos nuestra necesidad de perdón, de acudir a Él, ¿verdad? De volver a Cristo. Solo los contritos, los humildes, los que aprovechan este impulso, sienten esta necesidad, dice, son perdonados. Pero es la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, la que hace que se arrepienta el corazón. Obra en nuestra mente y nosotros
aceptando este impulso, podemos retomar el camino, ¿verdad? Él conoce todas nuestras debilidades y flaquezas y nos ayudará, porque Él se ha comprometido en esto. Pero ¿qué es lo que necesita? Que yo aproveche este impulso, que aproveche este don del arrepentimiento y del perdón, ¿verdad? Yo una vez que he entrado en este camino, tendré ayuda. Pero mientras creo tener la verdad, mientras creo que lo que estoy haciendo me da algún favor delante de Dios, esto es un engaño mortal, ¿verdad? Algunos que acuden a Dios mediante el arrepentimiento y la confesión, y vean lo que os dije antes, nos lo explica aquí, ¿verdad? Algunos que acuden a Dios mediante el arrepentimiento y la confesión y creen que sus pecados han sido perdonados, atentos, no recurren sin embargo a las promesas de Dios como debieran, abandonándose a sí mismo, ¿verdad? Morir el yo. Dice, no comprenden que Jesús es un Salvador siempre presente y no están listos para confiarle la custodia de su alma. En lugar de ser Cristo el guía de mi vida, soy yo. Yo digo cómo, qué y de qué manera. Y no confío plenamente en Él, ¿verdad? Descansando en Él para que perfeccione la obra de la gracia comenzada en su corazón, en su mente. Al paso que piensan que se entregan a Dios, fijaos la sutileza del engaño, queridos. Eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Al paso que piensan que se entregan a Dios, existe mucho de confianza propia. ¿Entendéis la sutileza del engaño? Dice, hay almas concienzudas que confían parcialmente en Dios y parcialmente en sí mismas. No recurren a Dios para ser preservadas por su poder, sino que dependen de su vigilancia contra la tentación y de la realización de ciertos deberes para que Dios las acepte. ¿Quién obedece alguna ley? Deberíamos de entender, ¿verdad? Pero seguimos sin entender. Si no guardamos nosotros el Shabbat, precisamente hoy es el Shabbat para algunos. Yo os diré, mis queridos hermanos, todavía el sábado no es un requerimiento. Pero ¿sabéis quién nos dirá cuál es el verdadero sábado? Cuando se dará la ley dominical, ahí es cuando el mismo enemigo nos enseñará cuál es el verdadero día de descanso, este monumento de la creación. Nos lo enseñará el mismo enemigo, ¿verdad? Nos obligará a obedecer un otro día impuesto por él y al mismo tiempo nos señalará cuál es el verdadero día. Porque lo que estamos viviendo ahora, la confusión y esta locura tan tremenda, yo lo explico una y otra vez, pero hay quien me hace idólatra y me dice todo tipo de cosas. Entiendo tu mensaje, mi querido amigo, pero ya sabes que estoy en disconformidad con él. Aunque te respeto, te quiero, te amo, no hay ningún tipo de problemas, aunque sigues ofendiéndome una y otra vez. Lo entiendo, percibo tu mensaje, pero créame, al final del tiempo, la última prueba, Dios nos dirá, nos relatará cuál es este monumento, cuál es ese día. Y créame lo que está diciendo aquí, porque dice, hay almas concienzudas que confían parcialmente en Dios y parcialmente en sí mismas, porque son ellas las que tienen que obedecer de no sé qué manera, ¿verdad? Quitando de por medio a Cristo en realidad. Dice, no recurren a Dios para ser preservadas por su poder, por su espíritu, ¿verdad? Sino que dependen de su vigilancia contra la tentación y de la realización de ciertos deberes para que Dios las acepte. Esto ya debería de decirnos cosas. ¿Cómo de profundo es este mensaje Cristo nuestra justicia? ¿Quién es la ley para mí? Es este poder, es Cristo. Dice, no hay victorias en esta clase de fe. Tales personas se esfuerzan en vano.
Sus almas están en un yugo continuo y no hallan descanso hasta que sus cargas son puestas a los pies de Jesús. Hasta que confíes plenamente en Cristo, que Él en mí me coloca en conformidad con el carácter de Dios. Cualquier otra cosa que yo creo que puedo hacer, no es Cristo, soy yo, mientras confío parcialmente en Dios y parcialmente en mí, ¿verdad? Porque yo tengo que hacer ciertas cosas. Si no es Cristo, se esfuerzan en vano, dice, ¿verdad? Se necesitan vigilancia constante y ferviente y llamante devoción. Pero ellas se presentarán naturalmente, dice. ¿Cómo que naturalmente? Cuando el alma es preservada por el poder de Dios. ¿Qué significa Cristo nuestra justicia? ¿Quién obedece en y para mí? ¿Quién me coloca en conformidad con el carácter de Dios? Pero ellas se presentarán naturalmente cuando el alma es preservada por el poder de Dios, por el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Mediante la fe. No podemos hacer nada, absolutamente nada para ganar el favor divino. No debemos confiar absolutamente en nosotros mismos ni en nuestras buenas obras. Y ahora vuelvo yo a preguntar, ¿por qué tanta condenación? ¿Por qué tantas palabras desafortunadas, diría yo, para todos aquellos que no aceptan este Shabbat? ¿Con qué espíritu se hacen? Lo he dicho en multitud de ocasiones y cada vez que digo esto me viene un tsunami de todo. Yo te entiendo, mi querido hermano, te entiendo. Entiendo tu molestia, pero ¿entiendes tú lo escrito está? Espero que algún día despiertes y que este día no sea demasiado tarde, querido. Si no es Cristo naturalmente en nosotros el que nos coloca en conformidad con el carácter de Dios, nadie lo puede hacer y yo no puedo obedecer a algo. Ir a contracorriente en un día miércoles el Shabbat. Esto es una locura, querido. Es una locura, literalmente. Sin embargo, cuando vamos a Cristo como seres falibles y pecaminosos, podemos hallar descanso, el verdadero Shabbat, en su amor, en su espíritu. Dios aceptará a cada uno que acude a Él confiando plenamente en los méritos de un Salvador crucificado. Lo único que necesito yo es, Señor, tú conoces cuál es tu Shabbat. Tú conoces cuál es tu verdad. Tú entiendes tu realidad. Lo único que te pido, pon tu espíritu en mí, para que de manera natural mi alma sea preservada por tu poder. Ponme en conformidad con tu carácter. Descúbrete a mí. Ven a mí. Ayúdame a abrir la puerta de mi alma, para que tú puedas obrar santidad, sanación eterna. Quites esta separación de ti. Y esto es lo que Dios pide y espera de nosotros, queridos, con arrepentimiento, acercarnos a Él y entender que no hay forma alguna, desprovistos de su poder, alcanzar la vida eterna. No hay forma alguna. No soy yo el que obedece, sino tú, Cristo, tú eres mi justicia. El amor surge del corazón, de la mente. Puede no haber un éxtasis de sentimientos, pero hay una confianza pacífica permanente. Esta es la obra de su Espíritu en nosotros, ¿verdad?
toda carga se hace liviana. ¿Por qué? Porque ya no soy yo. Es Él. En Él confío. Señor, hágase tu voluntad. A ti me entrego. A ti me entrego. Yo dejo de pelear. Te escojo a ti. Hágase tu voluntad. Toda carga se hace liviana. Pues es fácil el yugo, el espíritu, el que dijo el enemigo que es un yugo, que es imposible. Pues es fácil el yugo que impone Cristo. Su espíritu en mí, el que lo hace todo. El deber se convierte en una delicia y el sacrificio en un placer. La senda que antes parecía envuelta en tinieblas se hace brillante con los rayos del sol de justicia. Con los rayos del sol de justicia, esto es Cristo, ¿verdad? Esto es caminar en la luz como Cristo está en la luz. No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. Y hasta que no entiendo esta realidad, estoy muerto, querido. Estoy muerto. Esto es caminar en la luz, en el Espíritu, en Dios, como Cristo está en la luz, está en el Padre. Es así de sencillo, pero qué complicado al mismo tiempo. Qué complicado de entender, ¿verdad? Espero, mis queridos, que esta reflexión os pueda ayudar. Como siempre, os invito a lo escrito está. Pero no antes, queridos, de arrepentirnos, de acercarnos a Dios con esta voluntad. Señor, a ti me entrego. Confío plenamente en tu promesa. Tú me has dicho que me vas a sanar. Hágase tu voluntad. Yo ya no quiero pelear más. Pelea tú por mí. Pelea tú por mí. Confío plenamente en tus obras. Y eso nos manda directamente en el día de la expiación, en el Yom Kippur, donde el pueblo no hacía más que ayuno y oración, confiando plenamente en la obra de Cristo en el lugar santísimo. Y es Él que nos libera de todo y nos coloca en conformidad con el carácter de Dios en la boda del Cordero. Solo necesitamos caminar con Él, paso a paso, en este camino de Emaús, en donde Cristo se me revela, me ayuda a entender, pone en mí un carácter según la voluntad de Dios. Le ruego a nuestro Dios que nos ayude y que nos envíe su Espíritu, ¿verdad? Que nos ayude a ver su realidad, su perspectiva, y que seamos capaces de hacer una elección correcta, queridos, confiar plenamente en Cristo, en su obra, y que esta obra nos lleve a modelar en nosotros un carácter idóneo para poder acudir a la boda del Cordero y ser sanados instantáneamente, una vez, con todo el pueblo, para que podamos ir a casa, Señor, a casa, queridos. Yo estoy esperando esto, por eso estoy peleando, por eso estoy despertando todas las mañanas con esta gana de caminar con Cristo, de conocer a Cristo, de que Él haga lo que tenga que hacer según su promesa, en la cual confío plenamente. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.